grabarla y después la subo. Bueno, las clases van a estar hasta el día del final. Después de eso se van a dar de baja, ¿ok? Por una cuestión de que esto es como asistir a clase. Yo les doy la oportunidad de tener tiempo para reverlas y para revisarlas, pero bueno. También todo tiene su límite, ¿ok? Y lo otro que les iba a decir es que yo a las 4 en punto y me tengo que ir. Si me queda algo medio colgado, después trato de incorporarlo a la clase que viene, ¿sí? Si puedo hacerlo en el video, a posteriori se los agrego, pero bueno, nada, mi intención es esa. Así que nada, arranco con la clase de hoy entonces. Vamos a ver seguridad en resonancia. Sí, un par de cositas a tener en cuenta, ¿sí? Primero y principal, nosotros vamos a estar haciendo un interrogatorio al paciente. Antes que nada es ver con quién vamos a trabajar, ¿sí? Dentro del interrogatorio siempre, a pesar de que se le da una planilla al paciente, nosotros vamos a tener que estar muy atentos a determinadas preguntas puntuales que tenemos que hacerle. Por ejemplo, si el paciente tuvo alguna operación de oído del corazón, ¿sí? Los implantes cocleares están contraindicados a entrar a los equipos de resonancia. Los marcapasos y las válvulas, a los fines prácticos de lo que va a ser nuestra cursada, los vamos a tomar como que están contraindicados, ¿sí? Los más nuevos son condicionales, ¿sí? Pero que un elemento, un implante sea condicional quiere decir que puede ingresar al equipo o entrar a hacer el estudio del paciente con este implante bajo determinadas condiciones. Estas condiciones las va a decir el fabricante, no son uniformes, no son iguales para todos los marcapasos ni para todas las válvulas mecánicas, ¿sí? Entonces, eso es algo a tener muy en cuenta. No todos los servicios están preparados, ¿sí? Para una contingencia en el caso de que haya un problema con estos, ni están preparados para manejarse, ¿sí? Con este tipo de implantes que requieren calibraciones, ¿sí? Por ejemplo, hay marcapasos que son aptos, pero tiene que venir un técnico antes de que empiece el estudio, poner el marcapasos, ¿sí? En un modo para estudio de resonancia, que es un modo que como que se me apaga el marcapaso, lo deja en un stand-by, ¿sí? Y cuando termina el estudio lo vuelve a reiniciar y lo pone en modo normal. Lo mismo hay otros marcapasos que se descalibran con el trabajo del equipo y al salir del equipo lo que hay que hacer es recalibrarlos para que nada, el paciente no tenga ningún inconveniente. Algo similar pasa con las válvulas cardíacas, las válvulas mecánicas cardíacas, ¿sí? Que las más viejas, el equipo tiene un campo tan fuerte que puede generar un torque en la válvula y esta puede desacomodarse, ¿sí? Ni hablar el problema que esto puede ocasionar, pero bueno. Nada, por eso nosotros de base, si no tenemos los recursos, ¿sí? O la operatoria en el servicio para poder manejar este tipo de implantes, lo tomamos como que está contraindicado. El implante coclear es un implante para ayudar a la audición que tiene una batería o una pila y va conectado directamente, ¿sí? Al encéfalo, ¿sí? A lo que es el centro auditivo. Entonces, nada, también entre los cables se pueden recalentar, la pila no se le puede perder la energía, sino que se puede romper el implante, hay que reimplantárselo al paciente. Nada, un montón de contras por las cuales estos no son aptos para el equipo de resonancia, ¿sí? Luego hay que preguntar por implantes en general, ¿sí? ¿En qué región está el implante? Porque depende de la región que nosotros vayamos a estudiar, si este implante nos va a ocasionar artefactos o no, ¿sí? Para saber si me estoy encontrando alguno o no. Hay otros tipos de implantes que pueden ser, pueden haber algún tipo de inconveniente, pero el implante está en el hombro y yo voy a trabajar en el pie, entonces eso no va a ser un problema. Hay que preguntar en caso de saberlo el paciente el tipo de material del implante, ¿sí? Lo que es acero quirúrgico, platino y titanio, no hay inconveniente para entrar al equipo de resonancia, no van a dejar de producir artefactos, pero pueden entrar al equipo. Si el paciente desconoce de qué material es el implante, hay que ya mirarlo con otra cara, ¿sí? A veces se puede preguntar al paciente qué tipo de operación le hicieron. En los interrogatorios nosotros a veces preguntamos si el paciente tiene implante de médula. Cuando hablamos de implante de médula espinal se hablan de unos implantes que son principalmente para estimulación neuronal, ¿sí? Se pone un implante en la médula que va a ser una estimulación nerviosa, ¿ok? Es un cable largo que puede tomar temperatura, que puede generar
choques eléctricos espontáneos, ¿sí? Porque está dentro de la médula y es un cable que nada, puede generar corriente. Entonces, a veces los pacientes dicen operaciones de la médula espinal y se confunden con operaciones de columna. Entonces el paciente puso que sí y resulta que lo operaron, era de, no, tenía una hernia de disco, listo, lo descartamos, es otro tipo de operación, sabemos que eso puede entrar tranquilamente el resonador, ¿sí? Son pequeños puntos que nosotros tenemos que ir buscándole la vuelta porque a veces el paciente consciente o inconscientemente termina siendo mal informante. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de sacar la mejor información posible para ver si el paciente está apto o si es seguro realizar este estudio, ¿sí? Entonces vamos a preguntar, los implantes de qué región, tengan en cuenta también que todos los implantes traumatológicos de mitad de los 90 hacia atrás, o sea, más viejos, eh, no sabemos de qué material son, ¿sí? De la mitad de los 90 hacia acá ya estaba muy generalizado el uso de la resonancia y prácticamente estaba mundialmente utilizado y aceptado el uso de titanio y acero quirúrgico como implantes, para la mayoría de lo que son traumatismos, fracturas y todo eso. Entonces, si el paciente dice que se operó del 2000 para acá porque tuvo una fractura, nos quedamos relativamente tranquilos. Ahora, viene ese paciente mayor que dice, no, hace como 50 años me operé de las caderas o me fracturé tibia y peroné. Bueno, eso ya es un, pero si el paciente no sabe de qué es el implante, a primeras no estaría apto para entrar a hacerse el estudio. ¿Sí? Todas cosas que, nada, hay que ir preguntándole a los pacientes, hay que ir chequeando, luego hay que ver, preguntarle a veces, sí, es buena práctica preguntar si tiene elementos ajenos al cuerpo, sí, esquirlas metálicas, proyectiles, piercing, sí, los piercings en general son de muy pequeño tamaño, no van a levantar temperatura, pero sí pueden, ser de algún material no ferromagnético y o, pueden aparte generar artefactos si están cerca de la zona a estudiar proyectiles, según el tipo de proyectil, puede generar artefacto o hay proyectiles que tienen aleaciones de elementos, ni hablar los proyectiles clasificados o llamados comúnmente tumberos, por decirlo de alguna manera, que no se sabe de qué material son, ¿sí? Lo mismo pacientes que hayan venido de zonas de guerra, o hayan estado en zonas donde hubo elementos de guerra, donde también las esquirlas y los elementos de eso, pueden llegar a no solo a generar un daño, sino a generar artefacto. Ambas cosas tenemos que estar atentos a eso. Y esquirlas metálicas, a veces por la índole del trabajo de los pacientes, gente que trabaja en fábrica, gente que trabaja en un taller mecánico, gente que trabaja con metal. A veces hay pequeñas esquirlas que se van a ir saliéndose de los elementos metálicos, de los choques del mismo trabajo y quedan abajo de la piel, quedan subcutáneo y el paciente ni se entera que lo tiene hasta que no entra al equipo, ¿sí? Entonces, nada, a veces continuar el interrogatorio, a ver qué hace, qué se dedica, si alguna vez tuvo un golpe en esa zona, ¿sí? Son pequeños puntos que nos van a ayudar a, nada, a tener un mejor panorama de si el paciente puede ingresar al equipo de resonancia. Luego, en el caso de que nosotros tengamos el estudio, ¿sí? Con contraste, vamos a preguntar cómo es la función renal de este paciente. Si la función renal es normal, vamos a preguntarle si tiene alergia a algún tipo de medicamento. Si bien siempre hay que aclarar que nos importa si el paciente tiene alergia al gadoliño, mientras la alergia no sea al gadoliño, puede hacerse tranquilamente el estudio con contraste. El tema es que vamos a tener que estar un poquito más atentos porque en general los pacientes que tienen alergia a otros medicamentos o incluso alergias en general son más tendientes a generar algún tipo de alergia al contraste. Recuerden que como cualquier tipo de alergia, pueden la alergia generarse luego de repetidas exposiciones a un elemento, ¿sí? No necesariamente va a tener que ser un paciente que ya, no, yo ya me hice resonancia con contraste. Ok, eso no quita que no pueda aparecer una reacción alérgica, ¿sí? Obviamente no se puede prever, no hay estudios de alergia para el gadoliño, entonces es nada, a lo que nos tenemos que enfrentar. Ahora vamos a hablar un poquito más del medio de contraste, pero bueno, eso de base en el interrogatorio tiene que estar. Después siempre vamos a preguntar si hay posibilidad de embarazo, ¿sí? Solamente se admite a hacer el estudio con embarazo en el caso que el beneficio supere mucho el riesgo, ¿sí? Una paciente ambulatoria que se torció el tobillo o se lastimó una muñeca o viene con un dolor de columna de hace un montón, ¿sí? Nada, se espera que se termine el embarazo y ahí se realice el estudio. Otra cosa es una paciente embarazada que
estemos buscando un accidente cerebrovascular, que tenga que entrar a quirófano ya sí o sí, porque corre riesgo tanto la vida del niño como la de la madre. Y lo ideal es que, nada, se realice el estudio si no se puede realizar o obtener una información similar en otro medio de estudio que sea menos invasivo, como puede ser un ultrasonido, ¿sí? Una ecografía. En el caso de si el estudio es con contraste, ¿sí? Está completamente contraindicado el contraste en las pacientes embarazadas, ¿sí? Y si la madre está amamantando, lo ideal es que por las siguientes 24 horas luego de la inyección del medio de contraste, no amamante, ¿sí? Es un 1% del contraste que se administra que se supone que puede salir por vía por la lactancia materna, ¿sí? Por la leche de la madre. Es muy, muy poco, no le va a generar un daño grave al niño, pero lo ideal es evitar la exposición del bebé lo más posible, ¿ok? Y bueno, hay que preguntarle siempre al paciente si es claustrofobia, si sabe o conoce si tiene claustrofobia. Nada, vamos a estar un poquito más atentos a un paciente que ya nos avisa que viene con miedo, que está ansioso, que está inseguro. Entonces nos permite estar más atentos, nada, a pequeños movimientos, a quizás a mitad del estudio hablarle al paciente, nada. O hacer un poquito de contención nos va a ayudar a que salga el estudio más rápido, ¿sí? Y a que salga más correctamente el estudio, ¿ok? Luego elementos como una bomba de insulina, ¿sí? No pueden entrar al equipo. En general, ahora también hay unos sensores dérmicos que son para los diabéticos, ¿sí? Para ver cómo está el estado de, ¿cómo se llama? Para ir chequeando la sangre, sí, que va haciendo como un pinchecito y se controla con el celular. Esos tampoco pueden entrar al equipo, sí, hay que tener mucho cuidado. Cualquier tipo de bomba, así como dijimos los marcapasos, tampoco pueden entrar los desfibriladores, sí. Nada, hay que preguntarle al paciente cualquier elemento extraño al cuerpo que tenga, siempre hay que estar atentos y hay que hacer una observación, sí, del paciente a ver si no hay nada, si no vemos algo debajo de la ropa, porque no siempre vamos a hacer que el paciente se quite toda la ropa, nada, hay que estar muy atentos. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? De un interrogatorio. Fíjense la cantidad de preguntas que hay. Esto no solo es un documento legal por el cual nosotros estamos cubiertos de que el paciente no informó, ¿sí? Determinadas implantes o determinadas operaciones, dado que, nada, yo si el paciente lo operaron, no puedo ponerme a buscarle cicatrices en todo el cuerpo, ¿sí? Y fuera de eso que el poner que sí en algunas cosas, aunque sea un error, fíjense que acá tenemos el estimulador de la médula espinal, que es lo que les decía, ¿sí? O un neuroestimulador, que el paciente quizás no sabe, entonces dice, ¿y esto qué es? O pone que sí, y eso lleva a la pregunta de, bueno, pero ¿por qué lo operaron? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue? ¿Sí? Entonces uno puede indagar, tiene que hacer un pequeño trabajo detectivesco para terminar viendo si realmente es el implante que dijo el paciente. Yo siempre por eso les digo que es de muy buena práctica y debería ser lo correcto, no todo el mundo lo hace, de aparte de entregar esta hoja de consentimiento informado y de leerla obviamente antes de ingresar al paciente al equipo, de chequearlo, realizar todas estas preguntas y este interrogatorio que dije yo antes, porque no solo les va a brindar información de si es seguro realizar el estudio, sino también de cómo realizar el estudio, ¿sí? Porque a veces el diagnóstico del médico no va a ser lo suficiente o va a ser nada. ¿Por qué viene el paciente? Nada, cefalea o simplemente la resonancia de qué quiere el estudio. Y nada, vamos a verlo en la clase que viene, protocolos de cerebro para hacer, hay un montón, ¿sí? Yo puedo orientar el estudio a un montón de protocolos distintos según cuál es la afección del paciente, entonces esto es muy importante también. Bueno, consentimiento coinformado y a veces está en la misma hoja, otras veces esta parte donde también hay que hacerle el consentimiento informado del contraste, ¿sí? De informar al paciente cuáles pueden ser los efectos adversos y que le estamos inyectando nada, un medicamento, ¿ok? Dentro de las cosas es para que el paciente se va a decir ese consentimiento, le vamos a inyectar gadoliños, el paciente está siendo informado de que se le inyecta, ¿sí? Siempre es importante no decirle, no, bueno, le vamos a pasar contraste, no, hay que informarle al paciente qué es el elemento de contraste que le vamos a pasar para que el paciente esté informado, ¿sí? Porque el día de mañana tiene una alergia al gadoliño y se va a hacer una toma y dice, no, yo soy alérgico al contraste, porque se confunde en tomo con rezo o porque no sabe, ¿sí? No tiene por qué saberlo el paciente. Entonces, hay que aclarar, no, pero ¿qué estudio se hizo? Me pasa pacientes que me dicen eso, no, yo soy alérgico al contraste, no puedo. Y miro el estudio, la historia clínica y tiene todas tomografías, ¿sí? Entonces digo, ¿se hizo alguna vez un estudio en otro lado?
donde haya tenido esa reacción. Entonces, nada, hay que ir indagando un poquito, nada, y tratar de ir charlando bien con el paciente a ver qué es lo que tiene. Acá hay una clasificación, una zonificación que recomienda, ¿sí? La guía de seguridad norteamericana. Es una de las guías de la ACR, la American College of Radiology, la que se toma en casi todo lo que es Latinoamérica, así como base de guía de seguridad. Acá, de hecho, en Argentina no tenemos una guía de seguridad oficial, ¿sí? En resonancia se utiliza las de afuera. Y plantea que que se haga una zonificación, ¿sí? Zonificación uno va a ser la de público en general. Ahí es donde va a estar la recepción generalmente y la sala de espera. La zona 2 es donde solo vamos a dejar entrar a los pacientes. A esta zona 2 vamos a en general referirnos a lo que son los cambiadores, donde vamos a hacer el interrogatorio, donde puede entrar algún familiar por si tiene que ayudar al paciente a cambiarse, donde el paciente quizás necesita alguna ayuda de algún tipo antes de pasar a la tercera, a la zona 3, ¿sí? La zona 3 ya puede ser si los cambiadores están muy cerca del equipo o la zona que circunda a la entrada del equipo en sí de resonancia. Esto va a ser la zona de la consola, la zona del pasillo hacia los equipos, ¿sí? Es como una zona intermedia. A veces la diferencia entre zona uno y 2 puede estar medio mezclada, entre zona 2 y 3 también se puede entrecruzar, depende del tamaño del lugar donde estemos trabajando, son meras referencias. Y ahora la zona 4 solo pueden ingresar pacientes interrogados por personal idóneo, o sea, médicos, técnicos o enfermeros en el caso que haya del servicio, ¿sí? No sirve un médico, un técnico o un enfermero que no sea del servicio de resonancia particular, no solo de imágenes, ¿sí? Porque somos nosotros los que deberíamos estar preparados, ¿sí? Para poder reconocer si el paciente puede entrar o no a la sala del imán, ¿sí? Por eso el cartel aparte de peligro. ¿Y por qué en la zona 3 tenemos la zona de cuidado, tenemos ahí el cartelito y el aviso de cuidado? Porque ya en la zona 3 como es justo en la periferia, ¿sí? En las cercanías del resonador, nada, si está la puerta del equipo hay gente que se mandan con una camilla, se mandan con una silla, nada, entonces es cuando se producen accidentes. Entonces nosotros tenemos que estar teniendo mucho cuidado todo el tiempo en esas zonas que circundan, ¿sí? A lo que es la puerta del equipo. Luego vamos a ver señalizaciones que vamos a ver en todas las salas de resonancia. Siempre va a haber protección de oído obligatoria, en particular en lo que es alto campo, los sonidos pueden llegar a los 110, 120 decibeles, que equivalen a lo que es un martillo neumático de los que rompen la calle, ¿sí? Puede generar hipoacusia temporal o un daño en el oído a largo plazo, ¿sí? O permanente. Entonces, cuando el paciente dice, no, esto me molesta, no, no me puedo poner esto en los oídos, no es opcional. Por eso también están estos carteles en el equipo para que el paciente vea que es obligatoria la protección auditiva. Esto no solo es por el cuidado del paciente, sino también hay que tener un cuidado no se puede uno decir, no, bueno, el paciente no quiso usarlo y entre nos que se jorobe el paciente. No, 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 no. Nosotros somos los encargados de la forma y bajo qué medios y de qué forma el paciente se realiza el estudio. El paciente no es el que elige cómo se hace el estudio, ¿sí? Esto se tiene que hacer de una manera, se tiene que seguir guías de seguridad, porque el paciente le pasa algo y dice, no, pero yo me lo quería sacar, el técnico no me dijo, y termina siendo la palabra de ustedes contra la del paciente, y nada, es un problema, ¿sí? Que se lo tienen que ahorrar, lisa y llanamente. Y después este cartelito que estaba en el inicio de la presentación, que va a estar en las puertas gigante en todos los equipos, porque el principal elemento que ha generado más accidentes y muertes en resonancia fue el campo magnético principal de los equipos de alto campo. ¿Sí? Así que nada, tengan muchísimo cuidado siempre con qué ingresan al equipo. Camillas, sillas, mucho cuidado con los tubos de oxígeno, mucho cuidado con los matafuegos, mucho cuidado con que los pacientes no vacíen los bolsillos del pantalón. Este, Así que nada, siempre, siempre hagan referencia a todas estas cosas y vuelvan a repetir a los pacientes si les queda duda, si lo ven con un jean con muchos bolsillos, vacío todos los bolsillos, seguro, cheque, nunca está de más molestar al paciente de vuelta y decirle que de vuelta esté seguro. También vamos a ver estas señalizaciones, fíjense que son para la gente con dificultad para la lectura o a veces nos vamos a encontrar con pacientes que no hablan correctamente el mismo idioma que nosotros y no nos podemos comunicar correctamente en ningún idioma, entonces esto es una simbología universal donde
nada, vemos que esto refiere a marcapasos o puede ser un desfibrilador cardíaco. Esto emula a un implante de cadera, relojes, elementos punzocortantes o de metal, tarjetas de cualquier tipo, matafuegos, elementos que no pueden entrar al resonador. Si alguna vez el paciente ven que en el interrogatorio hay como un tira y afloje, no, pero a mí me dijeron que sí, pero no, qué sé yo. Vamos, mire, mire, no es que yo se lo estoy inventando, sí, que yo no quiero, a ver, hay gente que tiene esa imaginación de que uno no quiere trabajar. O sea, tenemos que cumplir las 6 horas igual, las 12 horas igual, las 10 horas igual, las 24 horas igual. Entonces yo tengo que estar ahí igual. Entonces no me cambia nada a mí en general hacer un estudio o no. Entonces mostrar al paciente que esto no es ni mala voluntad, ¿sí? Ni que somos vagos, es que estamos tratando de velar por su seguridad y por la seguridad de todos, porque el paciente se le ocurrió entrar con un matafuego que encontró por ahí porque vio humo y flasheó. Pero de alguna manera el matafuego ese también nos pega a nosotros, ¿sí? Entonces estamos cuidando a toda la gente y a nuestros compañeros también. ¿Ok? Entonces, las señalizaciones, acá como les decía, que recién refieren a marcapasos, implantes ferromagnéticos, relojes, tarjetas, crédito, débito, sube, hay que decir ahora, porque si no la gente se olvida y entra con la sube, llaves, elementos cortantes y nada, cualquier elemento ferromagnético. Muy bien, como les decía recién, el principal eh, productor de eventos catastróficos en resonancia ha sido el campo magnético principal. Fíjense, acá tenemos una silla, ¿sí? No apta para el equipo, ferromagnética, fíjense cómo el equipo quedó pegada, ¿sí? Acá tenemos otro caso donde la habían tratado de sacar, ¿sí? Con unas sábanas. Fíjense que eso ahí es muchísima la fuerza que toma el equipo, ¿sí? La fuerza está en relación al peso del elemento, ¿ok? Y queda pegado y no hay forma de sacarlo, ¿sí? Y a veces, si no son muchas personas y no se trata de manipular correctamente el elemento, podemos tener un daño importante nosotros tratando de sacarlo. Ahora están los equipos nuevos donde utilizan muy poco helio, sí, menos de 7 litros de helio, pero la mayoría de los equipos acá en Argentina, sí, que son equipos un poco más viejos o modelos más viejos, si bien son nuevos, son modelos viejos, utilizan casi 1 tonelada de helio, ¿sí? Para poder bajar el campo de un equipo de alto campo, hay que producir un quench donde el helio líquido que está dejando el campo, que produce el campo magnético principal, que está rodeando, ¿sí? La bobina gigante que produce el campo magnético, está rodeando el helio líquido esa bobina, está en estado líquido, ¿sí? Nosotros para poder bajar el campo imán tenemos que pasar ese estado gaseoso. Tiene que perderse tiene que bajar al 20%, ¿sí? El helio del equipo para que pueda bajarse el campo. Recargar ese helio no solo implica en general mínimo 2, 3 días hasta que venga la carga de helio. El helio está siendo un elemento muy escaso, ¿sí? Está escaseando en todo el mundo, ¿ok? Y no solo que es escaso y hay que conseguirlo, sino que encima es muy caro. Entonces recargar el equipo no solo implica parar por 2, 3 días el equipo donde no está produciendo, o sea, para el dueño del servicio le va a importar, también importa para los pacientes que no se pueden hacer estudios y aparte rehacer la recarga de helio ronda aproximadamente entre los 70 y 90 mil dólares, ¿sí? Entonces tampoco es un chiste, es económicamente devastador para algunos servicios. Entonces, nada, para que lo tengan en cuenta. Esto que les estoy comentando del quench en los equipos para poder bajar el campo es solo en los equipos de alto campo superconductores, ¿ok? No, esto no va para los equipos resistivos ni los equipos permanentes que trabajan completamente de otra manera. Acá tenemos otro ejemplo también, fíjense que levantó una camilla de piso. Fíjense la potencia que tiene el imán. Este es un imán de 1,5 Tesla encima, ni siquiera es de los de 3 Tesla o 5 Tesla que hay ahora, o 7 Tesla incluso hay. Sí, esto es de 1,5 Tesla nada más. Fíjense cómo levanta la camilla. Sí, acá el mismo suceso desde otro ángulo. O sea, está levitando la camilla. No es que está apoyada en algo y lo único que hace es pegarse un ladito. Está levitando directamente. ¿Sí? Así que nada, esto para que tengan una dimensión de la potencia que puede generarse en el equipo. Levanta esto, ¿sí? Por la potencia que tiene, y cualquier elemento chiquito lo puede transformar muy fácilmente en un proyectil que también puede producir un daño enorme. Acá también tener en cuenta cuando yo les decía de que la única gente que puede entrar al equipo es gente del servicio. Fíjense como acá una lustradora de piso es la que se pegó al equipo. ¿Sí? Cuando vean que viene gente de limpieza que no es la que está acostumbrada o no es la que suele haber,
Coméntenle si ya trabajó en un equipo de resonancia, si ya entró acá, si ya le dieron las indicaciones, fíjense acá otra ilustradora. Esto para el equipo, y si nada, se puede lastimar también el personal, ¿ok? Acá un tubo de oxígeno no apto para resonancia, esto no hay forma de sacarlo si no es bajando el equipo. Y acá vemos un arma, ¿sí? La gente de las fuerzas está muy acostumbrada a no soltar el arma bajo ningún concepto. Nosotros tenemos los vestidores obviamente con llave por cuestiones de seguridad de toda índole, ¿sí? Desde que el paciente se sienta seguro que sus cosas estén en un lugar tranquilo, él va a dejar la llave en un costado mientras se hace el estudio, sus cosas de valor, todo va a quedar ahí. Y esto a los agentes de seguridad, hay que reforzárselos porque no pueden entrar al equipo con ningún arma. El arma no solo se puede disparar al golpear el equipo, sí, sino que se puede disparar al tratar de manipularla para sacarla dentro del equipo. Entonces es un peligro. Especial importancia esto si trabajan para algún servicio donde comúnmente vayan personal de fuerzas de seguridad de cualquier tipo, ¿sí? Acá les quería mostrar un caso, sí, esto es del 2001, un chiquito que fue realmente no recuerdo por qué fue el caso, creo que fue por una cefalea, cuestión que al nene lo metieron a hacer un estudio de resonancia, esto fue en Inglaterra, no se dieron cuenta que abajo de la sábana había un tubo de oxígeno, el tubo de oxígeno fue atraído por el equipo, le pegó en la cabeza al nene y lo mató. ¿Sí? Este fue un caso muy trascendental e importante y hizo que se reforzaran todavía más las medidas de seguridad, ¿sí? En los resonadores y elevó la alerta de las precauciones que hay que tener, ¿sí? También es una época donde todavía no había tantos equipos de alto campo, entonces luego de los 2000 se empezaron a generalizar un poquito más y nada, más equipos implican más pacientes, más lugares, y más posibilidades de que se produzca un accidente. ¿Ok? Por eso es muy importante esto que yo en algún momento les mostré, el tema de la línea de 5 Gauss. En este caso es la línea esta que vemos acá. ¿Sí? Acá vemos cómo es la distribución del campo en un equipo de un Tesla y medio. Fíjense hasta dónde llega la línea de 5 Gauss, más o menos a mitad de la camilla. ¿Sí? Lo que yo les digo siempre, tomar de referencia siempre igual el pie de la camilla. ¿Ok? Como para que estén tranquilos de que pueden trabajar hasta ahí. ¿Sí? Lo ideal es no ingresar nada que se desconozca si es ferromagnético o no al equipo, pero bueno, esto es de referencia para que vean cómo se maneja el campo principal, ¿sí? Que no es una esfera perfecta, ¿sí? Y que obviamente este es un ejemplo de un equipo Philips Achieva 1.5. Esto va a variar según el equipo, según la marca, ¿sí? Por la forma en que construyen el imán, ¿sí? Cómo está hecha la bobina. Acá está lo que decía, las líneas del límite de 5 Gauss. Acá fíjense cómo cambia, ¿sí? A la izquierda tienen un equipo de 1.5, ¿sí? Y a la derecha un equipo de 3 Tesla. Fíjense cómo pasa de casi 4 metros a 5 metros la línea de 5 Gauss, ¿sí? Y cómo se amplía mucho la superficie del campo. Hacia los laterales, fíjense cómo aumenta de 2 a 3 metros, casi un 50%. Aumenta mucho más a los laterales que lo que es en el otro plano. ¿Ok? Así que siempre, siempre a lo que más tenemos que tener cuidado en resonancia es a que no entre ningún elemento ferromagnético. ¿Ok? Entonces, generalmente vamos a hablar que los infantes mayores a un mes de vida ya pueden estar expuestos a campos de 8 Tesla, ¿sí? Hasta ahora no hay equipos de uso clínico general mayores a 7 Tesla, son de uso, ¿cómo se llama? Perdón. Son de uso para estudios, nada más, investigación. Los infantes menores un mes de vida, es seguro ingresarlos hasta equipos de 4 Teslas. En general, acá en Argentina el máximo que tenemos es 3 Teslas, así que no es algo para preocuparnos. Voy a hacer una pausa acá en la clase que se está por cortar y ahora seguimos con la segunda mitad, ¿sí? Los espero para conectarse. Muy bien. Y acá lo que le quería mostrar, vamos a continuar, es un video, ¿sí? De cómo se produce un quench. Fíjense que acá lo que hicieron fue pegar, ¿sí? Tiritas, unos hilos, ¿sí? Al costado con en la punta cada uno de estos hilos tiene un elemento ferromagnético. Y fíjense, esperen que muteo. Fíjense ahora que cuando se produce el quench, fíjense aquí arriba, ¿sí? Que va a empezar a salir un humo, ¿ok? ¿Está corriendo esto? Denme un segundito. Sí, está corriendo. Este, y van a ver que acá este es un quench controlado. Fíjense cómo van a salir inmediatamente del equipo, ¿sí?
los ingenieros que están haciendo la prueba. Fíjense acá el humo que sale arriba, esto es el helio en estado gaseoso, ya les dije, son 1 tonelada, 1000 litros aproximadamente los que lleva el equipo para poder funcionar, pero fíjense el tiempo que tarda, ¿sí? Entre que empiezan a bajar el campo, fíjense cuando empieza a salir acá el helio gaseoso, que automáticamente empieza a bajar el campo, ¿sí? Es cuestión de segundos. ¿Qué es a lo que tenemos que tener de seguridad y por qué esta gente salió corriendo? El helio es un elemento súper liviano, ¿sí? Entonces, al ser tanto la cantidad de helio que utiliza el equipo, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos una pérdida, esto tendría que tener, o tiene, mejor dicho, todos una salida de seguridad en la terraza o en el techo del sanatorio o el centro de imágenes donde estén, pero siempre pasa que la válvula de seguridad que está acá falla o tiene alguna pérdida por la presión tan intensa, así que tiene que soportar y sale helio en estado gaseoso a la sala del imán. El tema es que el helio es un elemento súper liviano, entonces va a desplazar y a ocupar todo el espacio del oxígeno. Entonces, si hay un paciente dentro del equipo, o estamos nosotros trabajando, inmediatamente hay que sacar al paciente. Si hay otra persona dentro del equipo, hay que decirle que salga inmediatamente. Y nada, y hay que inmediatamente cerrar la puerta y salir de la habitación porque hay posibilidad de asfixia. ¿Sí? Así que eso es un dato para que tengan en cuenta. A veces hay estos quench que se producen espontáneamente. Nosotros tenemos un equipo que tuvo 5 quench, ¿sí? En el transcurso de un par de años. Yo estuve presente en dos y tuve que manejar o sea, porque tuve que manejar las fuerzas de seguridad, la charla post-quench, porque claro, uno de los quench, cada vez que hace el quench el equipo, empieza a salir un humo blanco gigante por fuera del sanatorio y todos los vecinos llaman a lo que es el 911 o los bomberos o alguien. Y se produce este inconveniente de que caen los bomberos, cae la policía y obviamente no podemos dejar ingresar a nadie al equipo. Hay que avisarles que pasó tal cosa. Y hay que también, para que se queden tranquilos, que no hay un incendio, que no está habiendo un suceso mayor. Es un quench controlado o no, no debería pasar a mayores. Es un evento de seguridad, pero bueno, para que sepan que esto existe y pasa un montón. Vamos a tener en resonancia también esta simbología, ¿sí? En general es ideal tener stickers para los elementos del servicio para poder ponerle, no siempre están, de hecho casi nunca están, pero bueno, yo les cuento que existen, donde este símbolo verde significa que es apto y seguro para resonancia, ¿sí? Y este símbolo quiere decir que es no apto o inseguro, ¿sí? Ambas cosas se pueden marcar así. Lo ideal es marcar elementos de seguridad, ¿sí? Como matafuegos para saber si son aptos o no, tubos de oxígeno para saber si son aptos o no, este, para que el personal que no está acostumbrado puede saber, ¿sí? Si puede entrar con algo al servicio o no. Siempre igual la gente del servicio debería controlarlo, pero es de buena práctica que estén estas indicaciones, ¿ok? Vamos a hablar de embarazo, ¿sí? Vamos a tener este símbolo, ¿sí? Para que llamarle la atención a la gente de que tiene que tener precaución las pacientes embarazadas. Como dije antes, siempre hay que evaluar la necesidad del estudio, ¿sí? Si no se puede obtener información por otro método, ¿sí? Como puede ser, que en general es la ecografía, este, vamos a tratar de evitarlo, ¿sí? Si el único método o la manera de manejarse, de tomar una conducta va a ser con la resonancia, ahí lo evaluamos y se pasa a la paciente. El tema es también que modifique conducta, ¿sí? Si vamos a hacerle no, porque esta paciente tiene esto y solo puedo ver esta patología, este tumor, solo puedo verlo por resonancia. Ok, la paciente está de 8 meses. ¿La vas a operar ahora? No, no, la vamos a operar en 2 meses porque tiene que venir el implante de Taiwán o de donde sea, o de China o de Japón o de donde venga. Y entonces, no, bueno, entonces patimos el estudio, ¿sí? O le programás una cesárea o esperemos que la paciente dé a luz y después le hacemos la resonancia. No hacemos innecesariamente esa resonancia, porque alguien quiere apurar tiempos que no, que no cumplen con una función real, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No se han hecho estudios a gran escala en pacientes embarazadas, pero en sí se intenta, ¿sí? No exponer al, al infante, al bebé, ¿sí? A nada, a estudios innecesarios.
¿ok? Siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio, no solo lo tiene que evaluar su médico, ¿sí? Sino también el médico de nuestro servicio. Lo ideal es que estén en contacto, pero bueno, nada. En general, si la orden del estudio es de la obstetra o de la gineco de la paciente, uno ya viene, ya va pensando que bueno, realmente necesita el estudio de la paciente, y excepto que fuera una cuestión de riesgo inminente, sí, de vida a la madre que modifique conducta, no se le pasa contraste a la paciente embarazada, ¿sí? De ninguna manera, ¿ok? Porque el contraste pasa la barrera hematoplacentaria, y va al bebé, ese bebé no tiene los riñones desarrollados, por ende puede generarle toxicidad al niño. ¿Ok? Y como les decía recién, evaluar riesgos-beneficio y preguntarnos siempre si modifica conducta. Si no modifica conducta y es solo para ver más bien una lesión o cómo se ve o bien hasta dónde está, si no va a modificar la conducta médica, ¿para qué estamos haciendo el estudio? ¿Sí? ¿Para qué estamos haciéndolo ahora? Y siempre preguntar si se puede esperar hasta luego del parto. ¿Ok? Obviamente esto va a depender mucho de tipo de estudio que se va a hacer, tipo de inconveniente, sí, o de patología que se esté sospechando, sí, y etapa del embarazo de la paciente, ¿ok? Y desde ya lo importante, si no se puede obtener esta información de otros métodos, como les dije antes. Obviamente vamos a siempre priorizar hacer una rezo que incluso hasta hacer una placa, ¿ok? En general la placa no va a brindar nada, pero obviamente siempre va a estar antes hacer una reso que hacerle una tomografía. La tomografía más complicada todavía, pero bueno, en casos de riesgo de la paciente va y se le hace una tomografía. Desde ya, en eso no se duda. Pero bueno, siempre hay que evaluar riesgo-beneficio. Es muy distinto cómo van a manejarse si están en un centro de salud con internación o con guardia a que si están en un centro donde solo se atienden pacientes ambulatorios. ¿Ok? Eso también es algo a tener en cuenta. Acá es un gráfico, sí, donde... Perdón, vamos a hablar ahora de radiofrecuencias. Terminamos con el campo magnético principal. Las radiofrecuencias sí se emiten principalmente desde las bobinas, ya hablamos en la otra clase, las bobinas del equipo, sí, o la bobina que va a estar rodeando al paciente. Fíjense, acá está un gráfico donde en el eje X vamos a tener la distancia hacia afuera del imán, ¿sí? Y en el eje Y vamos a tener, este, esto no está en porcentajes para que se entienda mejor la referencia, pero acá en el centro del imán, ¿sí? En el isocentro del imán va a estar el 100% de la radiofrecuencia. ¿Por qué? Acá va a estar la región a estudiar, acá voy a estar emitiendo el 100% de radiofrecuencias al paciente, es donde va a levantar mayor temperatura y se va a entregar mayor energía, ¿sí? Fíjense que acá donde está lo que sería el fin del imán, la boca de entrada del gantry, ¿sí? 100% pasa al 10%. O sea, acá yo voy a tener el pie del paciente acá, acá voy a tener la cadera, ¿sí? El pie va a estar recibiendo el 100% de la radiofrecuencia que llega a la cadera va a ser el 10%, ¿sí? Y si me alejo un poquito más, ¿sí? A la salida del imán, fíjense que cae exponencialmente, ¿sí? Con el cuadrado de la distancia voy a recibir ya el 1%. Entonces, yo tengo un paciente con un proyectil o un implante que sé que no es ferromagnético, pero me preocupa que pueda levantar temperatura, porque ese es el inconveniente de los implantes también, ¿sí? Yo le emito radiofrecuencia, le emito energía a un elemento metálico, levanta mucha temperatura, ¿sí? Entonces, si está en el tobillo donde vamos a trabajar, bueno, al paciente hay que indicarle si siente calor, ardor, molestias de algún tipo, inmediatamente cuando siente eso se lo saca del equipo, ¿sí? Ahora, el paciente tiene un implante en el hombro, un gancho que no sabe de qué es, ¿sí? O un proyectil, y el estudio es de pie, me voy a preocupar si el estudio, si la cabeza del paciente y el hombro va a estar acá y yo le estoy trabajando el pie. No. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le quiero mostrar con este cuadro, ¿sí? Con esta imagen, con respecto a lo que es las radiofrecuencias, ¿sí? Esto es importante, esto es una imagen directamente del manual del equipo, ¿sí? Hay que evitar este tipo de posiciones, ¿sí? Que el paciente se agarre las manos, que intercale los dedos, que esté tocando, esté en este contacto piel con piel generando este loop, ¿sí? O lo mismo en forma anterior, porque estos loops dentro del campo magnético y con la emisión de radiofrecuencias genera un loop continuo y puede generar quemaduras en la zona del contacto, ¿sí? Entonces, siempre el paciente, lo ideal es que acá no esté tocándose las manos, poner almohadillas o sábanas entre el contacto de la piel, ¿sí? Con las manos a los costados, y lo mismo a veces en la entrepierna del paciente, ¿ok? Eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay un elemento que va a aparecer en el equipo, que es el SAR, van a escuchar hablar
bastante del SAR, a veces cuando está en el servicio, aparece ahí en las imágenes, ¿sí? Que es la Specific Absorption Rate. Esto es una medición aproximada de cuánta energía está recibiendo el paciente, ¿sí? Según cómo tenemos programado el estudio, ¿sí? Y hay limitaciones para esto, ¿sí? Nosotros vamos a tener tres modos de trabajo del equipo, ¿sí? El modo normal, el first level o modo controlado y el second level, que es otro modo controlado. El second level es para investigación, ¿sí? Este second level no van a tenerlo en los servicios, para poder habilitarlo tienen que tener una contraseña, tiene que ser un servicio que esté marcado para investigación, no se puede utilizar con pacientes, ¿ok? Así que si lo vamos a dejar de lado, sepan que existe. Ahora, nosotros en general vamos a estar trabajando en este first level o primer nivel, ¿sí? Este es el modo de trabajar de los equipos en general. El límite para cuerpo completo es que generen un aumento de temperatura de 1 grado, ¿sí? Y no puede estar recibiendo más de 4 watts por kilogramo el cuerpo en general del paciente. Y después vamos a tener un modo normal, que este modo normal en realidad, contrario a lo que podría ser, a lo que podría dictarnos la lógica, es el modo de seguridad, el modo normal, porque fíjense que baja a la mitad, ¿sí? Tanto la temperatura que puede aumentar el cuerpo completo del paciente como la energía que puede recibir el paciente por kilo. Todo esto del SAR, el equipo lo calcula según el peso que nosotros ingresamos con cada paciente. Por eso es muy importante ingresar el peso del paciente y no los va a dejar continuar, sino ni siquiera iniciar el estudio si no ponen el peso del paciente, porque el equipo lo calcula de forma teórica, ¿sí? Porque no puede estar midiéndolo en vivo. Así que estas son referencias que vamos a tener. Si todo lo que programamos en un estudio de un paciente excede el SAR acumulado que puede recibir el paciente, el equipo va a trabarse y no nos va a dejar continuar, ¿sí? Fíjense que los distintos modos tienen también su limitación. Si vamos a estar trabajando con cabeza, con torso, con extremidades, fíjense cómo varía la cantidad de energía que puede recibir cada región del cuerpo. Por eso es importante este, colocar bien aproximado el peso del paciente, ¿sí? Y colocar bien con qué región del cuerpo vamos a estar trabajando, porque en base a eso es con la cual el equipo va a calcular, ¿sí? Cuál va a ser el SAR con el que estamos trabajando. Este SAR también va a variar secuencia a secuencia, hay secuencias que producen más, menos SAR, pero bueno, nosotros si tenemos el equipo con la posibilidad de ponerlo a trabajar en modo normal, en pacientes embarazadas, en pacientes con implantes sospechosos, en pacientes de riesgo, que pueden ser los infantes o pacientes que están cursando con temperatura, ¿sí? Entonces esos vamos a utilizar el modo normal. Si no, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, vamos con el first level. Lo mismo se va a utilizar el modo normal para implantes. Los implantes condicionales van a ir siempre en modo normal. Los equipos más viejos ni siquiera tienen la posibilidad de hacer esta opción. La forma de limitar el SAR es modificando nosotros manualmente las secuencias, pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque ya escapa a los fines de lo que es la materia. Y finalmente vamos a hablar un poco de los gradientes. Acá una de las cosas que desarmaron el equipo para que vean cómo es la parte interna. Fíjense, acá está el imán de la parte anterior. Son las bobinas de gradiente alrededor del imán, ¿sí? Para que vean cómo se ve esto, me pareció una curiosidad. Fíjense lo que es el equipo y cómo se ve la parte interna. Nah, es algo que me parece interesante. Con los gradientes nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado con cables retenidos de operaciones, ¿sí? Cables implantados y electrodos, ¿sí? Porque los gradientes son la pequeña variación esta de campo magnético que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, esto puede generar una corriente eléctrica, ¿sí? Una variación de campo magnético genera una corriente eléctrica y este, viceversa, ¿sí? Un paso de corriente eléctrica va a generar un campo magnético. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con campo magnético. Entonces, en estos elementos es muy posible de provocar corrientes eléctricas. Esto puede incluso generar quemaduras, ¿sí? En cables que están adentro del cuerpo del paciente. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Seguimos con contraste. Y finalmente vamos a hablar del contraste. Sí, el contraste sí, principal que vamos a utilizar nosotros en resonancia va a ser el gadolíneo. Es un contraste positivo. Como contraste positivo queremos decir que va a aumentar la intensidad de señal, ¿sí? Va a cambiar las propiedades paramagnéticas de los tejidos. Y vamos a tener contrastes que vamos a utilizar como contrastes negativos, que van a ser el aire, gel, que puede ser el gel de ecografía, ¿sí? El más comúnmente utilizado, que es un gel apto para realizar en estudios, ¿sí? Y mate cocido. ¿Ok? Después cuando veamos los distintos estudios en las próximas clases, vamos a ir viendo el uso de cada uno de estos, pero hoy me importa centrarnos más que nada en lo que es el gadoliño. ¿Ok?
Fíjense, acá tienen una tabla, ¿sí? De los distintos tipos de gadoliño, ¿sí? Estos son los nombres técnicos químicos de los medios de contraste, el tipo de quelato, ¿sí? Acá la empresa, ¿sí? Que los manufactura. Acá el tipo de estructura química, ¿sí? Algunos que son lineales, otros que son cíclicos. Y acá, ¿qué es lo que a mí me importa mostrar? Bueno, acá tiene la vida media, ¿sí? De estos contrastes en general. Y acá lo que a mí me importa mostrarle esto de NFC son casos reportados hasta el 2007. Esto es obviamente un estudio viejo, pero para que se dé una idea, casos reportados de NSF. NSF es fibrosis sistémica nefrogénica. Es una enfermedad que está asociada al gadoliño como medio de contraste, ¿sí? Y que se empezó a ver a partir del 97, se empezó a describir esta enfermedad y algunos de estos casos, y con el correr de los años se descubrió que estaba directamente relacionado con los pacientes que habían estado expuestos a este medio de contraste. El gadolinium en sí es un metal pesado, ¿sí? Que es tóxico, ¿sí? El gadolinium en sí es tóxico libre en su formato libre. Entonces nosotros, ¿qué hacemos para poder hacer los estudios? Esto es un medicamento que tiene una estructura química que lo protege y que hace que este no esté suelto. Entonces el gadolinium está conectado a otras moléculas, ¿sí? Por eso acá lo importante que les aclaro de la estructura lineal o cíclica. Lo que se vio que todos los contrastes lineales eran los que más casos formaban, porque el contraste lineal tenía más posibilidades de romperse. El cíclico envolvían otros elementos a lo que es el átomo de gadolinium, entonces era mucho más difícil de que se rompiera la molécula antes de que el paciente pudiera excretarlo. ¿Ok? Así que nada, esto para que lo tengan como dato de color, nada más. Fíjense acá, los lineales ya son discontinuados, ¿sí? Están prohibidos prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Y nosotros vamos a ver los cíclicos, que son los que más se utilizan, como el Gadovis o el Dotarem. ¿Ok? En este caso el Dotarem es de simple molécula, el Gadovis es de doble molécula. ¿Esto qué quiere decir? Que del Gadovis voy a usar la mitad de la dosis que voy a usar del Dotarem. En general de contraste nosotros utilizamos 1 mililitro por cada 10 kilogramos de peso del paciente. Entonces, en general, vamos a estar utilizando entre 8 y 10 mililitros de contraste, como es, por ejemplo, este Dotarem en un paciente normal, ¿sí? Y de Gadovist vamos a utilizar la mitad porque es doble molécula, ¿ok? Hay otros tipos de contraste para otros casos específicos. Está el Primovist, que es un contraste específicamente hepático, ¿sí? Este, pero bueno, nada, estos son los más comunes que nos vamos a encontrar. ¿Qué tenemos que ver con los pacientes que van a recibir contraste? Ya lo hablé antes, ¿sí? Lo importante es preguntar si el paciente tiene alergia, si estuvo en contacto con el gadoliño. No pueden recibir gadoliño pacientes con función renal alterada, pacientes que ya hayan tenido una reacción al contraste, ¿sí? Tengan en cuenta que cualquier segunda contacto con un elemento que ya generó reacción alérgica aumenta muchísimo las posibilidades de generar un shock anafiláctico, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto que si bien puede haber con un primer contacto siempre igual un shock anafiláctico, hay que tener cuidado, los casos son pocos, es un contraste generalmente noble y pasamos muy poco, comparado con tomo que se pasan 80, 100 mililitros, nosotros pasamos 8, 10, podemos llegar a pasar 20 en estudios dinámicos o en estudios de angioresonancia, pero si no en general pasamos poco. Entonces, ¿qué pacientes, qué se va a evaluar? Sí, riesgo-beneficio, ¿sí? Acá, como les marco a la derecha, siempre vamos a necesitar un clearance de creatininas donde se mide la función renal, ¿sí? Normal es mayor a 80, una falla renal leve es de 50 a 80, falla moderada es de 30 a 50, falla severa es menor a 30 de clearance de creatinina. Nosotros, por protocolo, pacientes con 30, 40 para abajo no se le realiza el estudio, no se le pasa contraste, ¿sí? O sea, si se le realiza el estudio, no se le pasa el contraste. Después ya de moderado a normal, obviamente con normal no hay ningún problema. En leve en general no suele haber tanta discusión, pero sí hay que valorar riesgo-beneficio, ¿sí? Por más de que el paciente se vaya a dializar al otro día o salga a dializarse, se dializa, pero es difícil la dialización, puede generar el daño muy rápido en el cuerpo, ¿sí? Y lo ideal es no hacerlo. Siempre se evalúa riesgo-beneficio. Y de vuelta lo mismo que con las embarazadas. La información que tenía, ¿modifica conducta? ¿Ok? Si no modifica conducta, ¿para qué estamos poniendo en riesgo la salud del paciente? Entonces, acá es importante.
Ante los efectos adversos que no pueden recibir contraste, pacientes con función renal dañada, pacientes que ya hayan tenido reacciones alérgicas, ¿sí? Pacientes embarazadas, ¿sí? Las pacientes embarazadas no pueden recibir contraste, ¿ok? También, ¿quién no puede recibir el medio contraste? Los niños menores a 45 días. Está completamente contraindicado porque todavía no tienen desarrollado los riñones, estos chiquitos, ¿sí? Los chicos menores a 2 años hay que evaluar, sí, el riesgo-beneficio del medio contraste, pero sí podrían recibirlo, ¿ok? Entonces, esos son los 4 grupos que no pueden recibir el medio contraste. Efectos adversos frecuentes con el contraste, náuseas, cefaleas, si es normal indicarle al paciente que puede tener estos efectos adversos para que no se asuste más que nada. Y importante que no haya comido, idealmente que tengan un ayuno de 2-3 horitas antes del estudio, justamente por esto, ¿sí? Evitamos y disminuimos un montón las posibilidades que el paciente ante la aparición de náuseas con la panza llena vomite y se aspira dentro del equipo, lo cual puede ser una situación nada incómoda, molesta e incluso nada, de gravedad para el paciente, ¿sí? Otros efectos adversos menos frecuentes, tipos de reacciones tipológicos, ¿sí? Como hipersensibilidad, una filactoide, ¿sí? Hipotensión, pequeñas ronchas y picazón, ¿sí? Como urticaria, hinchazón de la cara, rubor, mareos, alteración del sentido del gusto, eso es la digeusia, ¿sí? Parestesia, disnea, vómitos. Todo esto es transitorio, ¿sí? Excepto, perdón, un shock anafiláctico, que hay que revertirlo sí o sí. Todo lo demás, nada, hay que evaluar si se le da un corticoide o no al paciente, eso lo tiene que hacer un médico, obviamente, pero eso es lo que más tenemos que tener en cuenta. Otros poco frecuentes, eritema, prurito, erupción cutánea, nada. Este, lo que tenemos con cualquier alergia, ¿sí? Nada del otro. Acá lo que les decía antes, sí, de la fibrosis sistémica nefrogénica, esta patología, que es gravísima, sí, que no se puede revertir, hasta ahora no tiene cura, apenas se pueden paliar alguna de sus efectos adversos. Se manifiesta como lesiones cutáneas, ¿sí? Inician como ronchas, manchas o pápulas que se van poniendo rojas y después se ponen negras, ¿sí? ¿Y qué es esta fibrosis sistémica? Se empieza la piel a convertir en tejido conectivo, ¿sí? Se engruesa, se vuelve áspera, dura, se pone toda naranja, ¿sí? Es como una piel de naranja, así oscura. eh, no remite casi nunca completamente y es muy grave, ¿sí? En el 50% de los pacientes, el 5% de estos pacientes muere, ¿sí? Entonces, nada, por eso es que se empezaron a implementar cambios en los medios de contraste principalmente para evitar esta patología, ¿ok? Acá lo que les decía antes, contraindicado completamente pacientes embarazadas el gadoliño, contraindicado en neonatos menores a 45 días. En chicos menores de 1 y 2 años de edad hay que evaluar costo-beneficio. Madres lactantes, lo ideal es que no den de lactar si, en las siguientes 24 horas luego de administrar el medio de contraste. ¿Sí? Muy bien, chicos, esa ha sido la clase de hoy. Denle bola a esta clase, sí, lo tomo mucho, me parece que es lo más interesante o lo más importante que se van a llevar de la materia, terminen haciendo resonancia o no. ¿Ok? Espérenme un segundito que para la grabación.